Teoría Antropológica 1, Ciclo Lectivo 2020, Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Renata Rufino. Hoy vamos a hablar sobre Lewis Henry Morgan, uno de los considerados primeros antropólogos, nacido en Estados Unidos en 1818 y que muere en 1881. Morgan vivió toda su vida en el estado de Nueva York, fue abogado, antropólogo, etnólogo, fue político republicano y es considerado junto a Taylor como el fundador de la antropología moderna y uno de los representantes del evolucionismo. Es reconocido por sus investigaciones sobre el parentesco y la estructura social, sus teorías de la evolución social y su etnografía de los iroqueses. Es nieto de un veterano de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y desde muy joven, cuando estudiaba en la Academia Coyunga, en el territorio iroqués, se interesa por la vida de los indígenas y pudo relacionarse con los indios Seneca. Estudió Derecho en el Union College y ejerció la profesión de abogado por un tiempo en Aurora y Rochester, todo eso en el estado de Nueva York. En 1841 funda con unos amigos un club literario y social que se inspiró en la mitología griega y llamaba originalmente la Orden del Nudo Gordiano. Poco después, inspirados por las costumbres de los iroqueses, ellos cambian el nombre de la organización de la sociedad para la Gran Orden o Nueva Confederación de los Iroqueses. Este grupo se dedica a investigar sobre los iroqueses, cuyo territorio histórico durante siglos había incluido el centro y el norte del estado de Nueva York, donde ellos se encontraban. Morgan estudió a fondo la Liga Iroquesa, una confederación que agrupaba las 5 naciones de esa estirpe: los Mohawk, los Oneida, Onondaga, Cayunga y Seneca. Él con su grupo tenía la intención de resucitar el espíritu de los iroqueses, intentaron aprender los idiomas, asumieron los nombres de los iroqueses, organizaron el grupo según patrón histórico de estas tribus. Los nuevos miembros se sometían a un rito secreto llamado inindianación, en el que se transformaban espiritualmente en iroqueses. Se reunían el verano alrededor de fogatas y desfilaban cada año por el pueblo disfrazados. Morgan y sus compañeros parecían impregnados del espíritu de los iroqueses. Ellos pretendían centrarse en la escritura de una epopeya nativa americana que definiera la identidad nacional. Pero el grupo no solo se interesó por las costumbres de los iroqueses, sino que también dio apoyo económico y legal a los indios Seneca de la reserva Tonawanda cerca a Rochester en un litigio con una compañía especuladora, la Ogden Land Company, que quería desplazar esa tribu al oeste. En esa época Morgan se hizo amigo de Eli S. Parker, hijo de un jefe Seneca que había recibido formación en la escuela misionera y trabajaba como intérprete. Parker colaboró con Morgan en sus estudios sobre los iroqueses. Más adelante, Morgan lucharía como teniente coronel a servicio del general Grant durante la Guerra Civil Americana y después sería nombrado comisionado para los asuntos indígenas. Aunque este grupo, conocido como la Confederación de los Iroqueses, se deshizo en 1847, Morgan siguió estudiando este pueblo indígena y sus costumbres. En 1851 publica su libro La Liga de los Iroqueses, el primer estudio etnográfico sobre un pueblo indígena. Él analizó la cultura de los iroqueses, sus costumbres, su vivienda, lenguaje y su estructura política, que designó como Federación de las Naciones Iroquesas. La Liga Iroquesa estaba formada por 8 clanes matrilineales. Las 50 jefaturas que componían el organismo de deliberación de la Liga pertenecían a segmentos de los clanes matrilineales, de modo que el cargo pasaba del hermano de la madre al hijo de la hermana. En 1856 fue nombrado miembro de la Asociación para el Avance de la Ciencia en Estados Unidos. Vuelve a repasar sus materiales sobre los iroqueses y se pone a trabajar en un artículo que después se titula Laws of Descent of the Iroquois. El trabajo lo presentó finalmente en agosto de 1857 y versaba sobre el sistema de clasificación de parentesco de los iroqueses que por entonces Morgan consideraba una invención única de esta tribu. Los iroqueses clasificaban a los parientes colaterales como lineales. Utilizaban los mismos términos para designar el padre y el hermano del padre, y también
a la madre y a la hermana de la madre, así como a los hermanos y los primos paralelos. En 1858, Morgan descubre que los indios Ojibwa del norte de Michigan usaban un sistema de clasificación de parentesco similar al de los iroqueses. Ya que ambas sociedades tenían lenguas muy diferentes, la explicación del parecido entre los sistemas de clasificación de parentesco, supone Morgan, debía ser que ambos tuviesen la misma procedencia. A continuación revisa otros sistemas de parentesco de los indios Dakota y Creek y descubre semejanzas entre ellos. Su siguiente paso fue iniciar una investigación comparativa para tratar de demostrar un origen común de los sistemas de clasificación de parentesco de los pueblos amerindios. Con el apoyo del Instituto Smithsoniano, Morgan envía un cuestionario sobre parentesco a misioneros y agentes indígenas del oeste de los Estados Unidos, así también a algunas otras personas en Oceanía, Lejano Oriente, India y África. Los resultados de la encuesta no fueron tan satisfactorios como esperaba, pero logró recabar información relevante para su empresa. Él mismo recopiló datos en Kansas y Nebraska sobre 11 sistemas de parentesco en 11 lenguas diferentes. Todos estos datos le llevan a la convicción de que el sistema de clasificación de parentesco era uniforme entre todos los indios de Norteamérica, lo que implicaba que deberían tener un mismo origen. Su hipótesis era que todos ellos procedían de Asia. Para comprobarlo, entonces manda un cuestionario a un misionero americano, el Dr. Henry Scudder, que trabajaba en el sur de la India. Cuando Scudder le remite los datos del sistema de parentesco tamil, lo compara con el sistema de los iroqueses y le parece que eran iguales. Morgan creyó que esto confirmaba su hipótesis del origen asiático de los indios americanos. Mediante las encuestas y sus propias investigaciones de campo, él reúne datos de parentesco de 139 grupos distintos, Norteamérica, Asia, Oceanía y Europa, y dedica varios años a clasificar estos datos, con los cuales escribe su siguiente monografía, Sistemas de consanguinidad y afinidad de la familia humana. De entre todas las obras de Morgan se destaca La Sociedad Primitiva, publicada en 1877, en la que Morgan desarrollará una de las mayores empresas iniciales de la antropología, su teoría sobre la evolución de las sociedades. El descubrimiento de restos humanos junto a huesos de animales extinguidos en las cuevas de Brixham Cave y otros lugares a mediados del siglo XIX pone de manifiesto que la especie humana tenía una mayor antigüedad de la que se había pensado hasta entonces. Eso estimula las preguntas sobre el origen del hombre, sobre sus diferencias y sobre cómo llega finalmente a ser como era en la modernidad. En ese libro, La Sociedad Primitiva, Morgan recopila muchos de sus anteriores estudios y postula que todas las sociedades humanas pasan por los mismos estadios o periodos étnicos, partiendo de la unidad psíquica del hombre. Es decir, todos los hombres tendrían la misma capacidad de desenvolverse sin que hubiese diferencia ninguna entre las diferentes razas, sino que las diferencias entre los pueblos se explicarían por diferentes estadios de evolución. Morgan habla de 3 estadios que a su vez se divide en varias partes. En primer lugar, el estadio del salvajismo, que es dividido en 3 subestadios, inferior, medio y superior. El segundo, el estadio de la barbarie, también dividido en 3 subestadios. Y por último, Morgan habla de la civilización. En esencia, el libro desarrolla una idea central. La gran antigüedad del hombre sobre la Tierra ha quedado concluyentemente establecida, dice Morgan. Ahora es posible asegurar sobre pruebas convincentes que el salvajismo precedió a la barbarie en todas las tribus de la humanidad. Como se sabe que la barbarie ha precedido la civilización, la historia de la raza humana es una en origen, una experiencia y una en progreso.